yo le amo. ¿Le aman a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Yo le amo. Yo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor. Venimos delante de tu presencia, sabiendo que hay un sacrificio ahí, Padre Celestial. Perdona nuestras faltas. Reconocemos, Padre, que somos seres llenos de fallas, cometiendo errores a cada momento, Padre, con debilidades. Ayúdanos, Padre, perdónanos y permítenos, Señor, meditar un poco en tu palabra, en tu santa palabra. Gracias, Padre, tu palabra es la que nos da vida, no es la palabra de un hombre, ni siquiera la palabra de un científico, pero es tu preciosa palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Padre, en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 4 y versículo 7. Amén, amén. Vamos a leer ahí 4:7 en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, y que Dios nos ayude en esta tarde. Yo creo que cuando uno se para de este lado, entonces se hace la pregunta que el profeta a veces decía: bueno, ¿por qué Dios elegiría al hombre para hablar al hombre si Él tiene ángeles, Él tiene seres que nunca han fallado? Entonces es cuando uno se acuerda de todas las que debe y de todas las que he hecho, y diciendo: oh Dios, perdóname por ser un hombre con tantas fallas, ¿ve? Pero mire, vamos a tratar de meditar en estas cosas. Yo quisiera nada más acabar de cerrar el tema, este tema del cual hemos estado hablando. Dijimos, bueno, quisiéramos hablar de qué fue lo que sucedió el viernes cuando crucificaron al Señor, y empezamos el Viernes Santo
y después dije, bueno, vamos a ver si podemos ver lo que sucedió el sábado, y solamente tratando de ver lo que está en el mensaje y en la Biblia, realmente uno es incompetente y no sabe nada, uno se imagina muchas cosas, pero solamente repite uno lo que está en el mensaje y lo que está en la Biblia, y lo hace uno con temor y temblor, porque uno no puede tomar una escritura y hacer una doctrina de ahí. Así es. Entonces usted sigue escudriñando y orando a Dios, y si algo es dicho, pues vaya y escudriñelo a ver si es cierto. Uno trata de ser lo más fiel que puede respecto de las escrituras. Dijo el profeta, porque alguien puede agarrarse de ello como entre vida y muerte. Entonces uno trata de quedarse con eso, y luego pensé, bueno, y si viéramos lo que sucedió el domingo, pero realmente creo que ya sabemos cómo fue todo eso y todos los eventos y la resurrección, y después hablar un poquito más respecto a los ángeles y a los demonios. Creo que hay un hombre que se llama Dan Brown, él escribió un libro que se llama Ángeles y Demonios. Por supuesto, yo no me estoy basando en ese libro, ni siquiera lo he leído, porque mire, hay ciencias. El profeta predicó algunos mensajes respecto a demonología, y hay una ciencia que se llama angeología o angelología, que estudia a los ángeles, pero yo no sé qué tanto sepan ellos respecto a ángeles y demonios. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje, eso hace una gran diferencia. Mira, entonces nada más para cerrar esto que hemos estado viendo, y cómo nuestro precioso Señor, Él dio la voz de resurrección. Muchas veces yo me quedaba quieto respecto a las 7 palabras que dice la Biblia, porque también dice la Biblia en Mateo 27:50 que Él clamó a gran voz, y entonces los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Él dio la voz de resurrección, y entonces los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Ahora, cuando él logró algunas resurrecciones, nosotros contamos tres en el ministerio del Señor Jesucristo. Yo no sé si Él logró más resurrecciones, pero la Biblia solamente registra 3. El apóstol Juan dijo que el Señor hizo muchas otras cosas que no estaban escritas ahí en la Biblia. Yo creo que de ahí se agarran muchos hombres para hacer doctrinas y decir algunas cosas. Pero sin embargo nosotros solo vemos lo que está en la Biblia. Entonces ahí hay 3 resurrecciones. Una de ellas es la resurrección de Lázaro, la otra es la hija de Jairo, y la otra el hijo de la viuda de Naín, aquella ciudad Naín, o aquel poblado Naín. Entonces él logró 3 resurrecciones, y él fue muy específico. Él podía haber dicho, ven fuera, y nada más hablar la voz de resurrección. Yo creo que eso hubiera traído a todos los muertos a resurrección, pero él tuvo que ser específico mientras llegó y dio la voz de resurrección con cada uno de los santos. Hay otras resurrecciones ahí también, la que obró Pablo, el Señor por medio de Pablo, y otra con Pedro debió haber sido, y yo no recuerdo si hay más, probablemente otra más que se me esté pasando, y en el Antiguo Testamento hay 3. Y en el ministerio del hermano Branham yo he contado 12, pero bueno, yo no he leído todos los mensajes, tenemos como 1200 mensajes, y yo no los he leído todos. Realmente a veces uno cita algunas cosas de los mensajes, y el profeta repite muchas cosas en los mensajes. Mire, entonces él dio la voz de resurrección, y los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Dice la Biblia, ahora, yo no sé si hay alguna referencia más, pero yo la única referencia que encuentro es ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3, donde dice la Biblia que él estuvo 40 días, alrededor de 40 días, presentándose a los hermanos, manifestándose, pero a los hermanos ya nada más. Durante 40 días se les apareció. Después de esto pasaron 10 días más para llegar al día de Pentecostés, y entonces Dios cumplió la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Usted sabe, Pentecostés significa 50. Habían pasado entonces 50 días, y él apareció durante los primeros 40 a sus discípulos. Dice la Biblia en Marcos 16:14, creo que hay otra cita más, yo no tuve tiempo de buscarla. Marcos 16:14 dice que él apareció a los 11. Él apareció a los 11 después, refiriéndose a los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas. Usted sabe que Judas se había colgado de un árbol. Dice el profeta que no había 3 cruces, sino que había 4. Ahí había 4. Realmente Judas se había matado.
Marcos 16:14 dice entonces que él apareció después a los 11. Cuando el apóstol Pablo en primera los Corintios capítulo 15, él toma esta referencia y él dice que apareció a los 12. Él no dice a los 11, sino a los 12. ¿Ven? O sea, los discípulos habían elegido uno más. Ellos habían elegido a Matías. Pero cuando el apóstol Pablo toma esa referencia en primera los Corintios 15, dice después él apareció a los 12. ¿Ven? Ahora sabemos que el Señor Jesucristo apareció a Pablo en esa columna de fuego y él era el 12º, el que Dios había elegido. Ahora esas son cosas que están ahí en la Biblia y que han sido traídas en este tiempo. ¿Ve? Él era el 12º. Entonces cuando el Espíritu Santo vino, dice la Biblia, y precisamente el apóstol Pablo en primera los Corintios capítulo 15 dice que él apareció a 500 o más de 500, dice, de los cuales muchos ahora ya no viven, muchos ya habían partido. Lo mismo podemos decir nosotros de este tiempo, muchos han partido de los que vieron al profeta de Dios y vieron todas estas cosas. Recientemente uno de los últimos, yo creo que fue el hermano Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne, él partió, y algunos otros que todavía quedan muy ancianitos que vieron todas las cosas que sucedieron en los tiempos del profeta. Entonces leíamos en la escritura que él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Desde donde el apóstol Pablo toma esta referencia es del Salmo 68:10 y dice, y aún a los rebeldes él dio dones. Usted sabe que en el día de Pentecostés esa escritura fue cumplida porque los dones fueron dados a los hombres. Dice Hechos capítulo 2 que estaban todos juntos, estaban todos unánimes, y que de pronto vino un viento recio y llenó el lugar donde estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces empezaron a hablar en lenguas. Dice el profeta de Dios dice que cuando la Biblia se refiere que aparecieron lenguas sobre ellos, él dice que fueron lenguas como las lenguas, y entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba. Amén. Y fueron cumplidas muchas escrituras. El profeta de Dios, cuando predica en conducta, orden y doctrina, él se refiere al Salmo 16, dice, ahora nuestros amigos, mire, yo a veces tengo que voltear para ver si no tenemos demasiados visitantes, para ver hasta dónde puede uno comentar algunas cosas. Uno no desea ofender a nadie, uno no desea decir cosas de más, ni ser grosero con los visitantes, de ninguna manera. Pero mire, dice el profeta de Dios, dice ahora, mis amigos testigos de Jehová, dice, yo quiero que ustedes miren y consideren esta escritura. Cuando es escrito el Salmo 16, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, yo sé que ustedes dicen que no hay nada después de la muerte, pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él se está refiriendo ahí a las dos cosas. Él se está refiriendo entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que el Señor Jesucristo dio la voz de resurrección, los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados y ellos fueron llevados, mire, en el mensaje, el rapto. Ahora yo quiero ver estas cosas y seguramente hay muchas más referencias. Usted sabe, mientras uno toca algunas verdades evangélicas, las cuales el profeta predicaba mientras visitaba otras iglesias, decía, pero respecto a doctrina, él solamente predicaba ahí en Jeffersonville, y después él empezó a ser hecho a un lado, todo el mundo lo empezó a dejar, así como a Pablo todos lo empezaron a dejar, así como al Señor todos lo empezaron a dejar, y usted mire la Biblia y así fue, al profeta, a todos los que andaban con él. Si no, mire hoy en día dónde terminó Gordon Lindsay, dónde terminó T.L. Osborne, dónde terminaron todos los predicadores, este gran predicador pentecostal, se me fue Oral Roberts, todos dónde terminaron. ¿Ve? Ellos no estaban con el mensaje del profeta. Ellos podían decir si era un profeta, pero no se quedaban con el mensaje del profeta. Pero siempre que uno entra en doctrina, uno dice, bueno, vamos a ver solamente lo que dice el profeta y usted lo va a ir viendo. Mire, los santos del Antiguo Testamento ya están en su presencia, el paraíso, dice el profeta. Ellos salieron con su voz fuerte cuando clamó y dio el Espíritu. ¿Por qué?
porque el sacrificio, la propiciación de sus pecados, por lo cual habían esperado creyendo que venía aquel Cordero perfecto, habían ofrecido el sacrificio del Cordero, y cuando él murió y dio el Espíritu, clamó con grande voz, y entonces despertaron los santos del Antiguo Testamento. Eso dice el profeta en el mensaje del rapto. Ahora este es el mensaje que no tiene los párrafos. Yo no puedo decir el párrafo, yo lo tengo aquí en la página 33. Y en el mensaje de monología, ahora yo le puse un signo de interrogación hace meses o hace años que lo leí, porque yo me quedé muy sorprendido. Uno a veces no entiende y uno se queda quieto. ¿Ve? Pero si usted lee el mensaje del rapto, como el mensaje del entierro, como el profeta habla que el Señor bajó hasta el paraíso, y ahí estaban todos los santos, y aún el ladrón al que él había hecho la promesa, y que él dijo, en verdad te digo que hoy, mire, yo vi muchas traducciones, porque hoy el internet te da la oportunidad de ver las traducciones, todas las traducciones. Buscas una Biblia paralela o interlineal y tú miras muchas traducciones de la Biblia. Entonces yo vi varias traducciones de la Biblia para ver cómo le había dicho el Señor allá al ladrón, y todos los traductores, excepto la traducción del Nuevo Mundo, dicen, en verdad te digo que hoy. Ahora, para mí es suficiente lo que dice el mensaje y la Biblia. O sea, yo no necesito más, pero sé que hay gente que necesita más bases. El Señor dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, imagínense, yo no sé a qué horas murió el ladrón. Yo sé que el Señor murió como a las 3. Y el ladrón, él aguantó un poquito más hasta que llegó aquel soldado romano con el martillo, y usted sabe cómo les quebraban las piernas. Era un golpe certero que les daban ahí, dicen los historiadores, en el fémur. Entonces ellos quebraban las piernas y los ladrones ya morían. O los crucificados. Pero mire, él le dijo, en verdad te digo que hoy. Y cuando el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra, luego él subió al paraíso, el profeta de Dios hace una descripción bien preciosa. Yo no traigo ahorita el mensaje del entierro, pero hace una descripción bien preciosa, y él da nombres de cómo Abraham abrió la puerta, y cada uno de los santos del Antiguo Testamento vieron al Señor como él era en sus días. Usted sabe, Abraham dijo, ¿no es este el que llegó cuando estaba yo debajo del encinar? ¿Ve? Ahora mire, qué precioso es esto. Eso es bien precioso. Cada uno, dijo Ezequiel, no es este el que yo miré. Yo creo que es Ezequiel capítulo 10, donde él dice, lo miré como una rueda dentro de una rueda. Y ahí estaba aquel grande trono, y estaban todos los querubines, y cada uno de ellos estaba viéndolo. Cada uno de ellos, ahí estaba Job, por supuesto. ¿Ve? Ahí estaba Job, del cual dijimos que si sería el que dice Isaías, creo que se me olvidó la escritura, 46:13 o 56:13, que era de los hijos de Isaacar, que hasta yo les decía, bueno, parece que en lugar de saber más, cada vez sé menos, porque ya se me olvidó la escritura. Pero ahí dice la Biblia que era de los hijos de Isaacar. Hasta yo platicaba con un amigo mío, digo, oye, me parece que es Job. Y yo busqué inclusive la traducción del nombre Job, y estuve viendo algunas cuantas cosas. Dije, pues yo no hay otro que sea porque hay escrituras ahí en Job que me parecen ubicarlo ahí. Usted sabe, Job habla de los sodomitas. Entonces dije, debió este hombre haber vivido después de Abraham, pero también sabemos que fue antes de Moisés. Y cuando vimos que era de los hijos de Isaacar, dije, si mire nada más qué precioso. Ahí está entonces Job siendo un nieto de Jacob. Pero mire, ahí estaba Job, ahí estaba en el paraíso, y ahí estaba el ladrón de la derecha. Yo no sé qué pensaría el ladrón cuando miró al Señor. Él lo había mirado en la cruz y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él había sido un malhechor toda su vida, y tuvo la oportunidad ahí al final, y él agarró. Esa es la misericordia de Dios. A lo mejor usted tiene 20 años en la iglesia o 30 años en la iglesia. Dios así quiere que usted camine. ¿Ve? Ahora, es aceptar al Señor y caminar, no es algo a fuerza. Así es. Un hombre legalista
o una mujer legalista pudiera irse nada más por la vestimenta y la apariencia. Pero un cristiano desea que Cristo viva en su vida y entonces Él haga todo el cambio. Cristo, dijo el profeta, no es un deber, es el amor el que sirve a Cristo. Amén. Entonces imagínense, cuando Él llegó, allí estaban todos de ese lado. Él había pasado por donde estaban los demonios y dice la Biblia que ahora el Señor tenía las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Ahí estaban todos los demonios. Ahora, es tan tremendo todo esto. Yo creo que hasta ahí vamos a dejarlo. No vamos a ir más adelante en este respecto. Y vamos a hablar un poco respecto del tema que quisiera hablar yo en esta tarde. Creo que más o menos es entendido. Después de esto viene la resurrección. Nada más que viendo estas cosas, estaba mirando yo respecto a los demonios y respecto a los ángeles. Dije, qué tremendo, cuántas cosas hay ahí preciosas. Y usted sabe, dijo un hombre en una ocasión, me dijo, no, tú me dices tanto de ángeles y eso. Ahora, yo no me estoy refiriendo a culto a los ángeles, ni a adorar a los ángeles, dijo el profeta. Yo no adoro el ángel. Él adoraba al Señor Jesucristo. Ningún ángel recibe adoración. Y yo le digo, no, mira, pero es que la Biblia habla del trabajo de los ángeles. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando él fue liberado por un ángel, dice la Biblia, después el apóstol Pedro se presentó y él dijo, el Señor me liberó. El Señor me liberó. Pero un verdadero ángel no recibe adoración. Un verdadero ángel no lo hace. Mire, y aún el diablo era un ángel. El diablo, él sí quiere ser adorado. Él era un querubín. El diablo era un cubridor, dice la antigua versión. Dice la nueva versión que él era una especie de protector. Ahí encontramos a los querubines, ahí en el principio, en el libro del Génesis, cuidando para que el hombre no regresara y comiera del árbol de la vida. Qué tremendo, ¿eh? Esto es bien tremendo. Esos eran los querubines allá en un principio. Y Dios tiene querubines, pero uno de esos, el cual dice el profeta de Dios, mire, déjeme verlo, yo quiero verlo del mensaje. Vean, Satanás fue el arcángel original de Dios. Él antes vivía en los cielos en un tiempo. Él era la persona más importante de los cielos, aparte de Dios. Él era el ser que Dios tenía allá a su diestra para compañerismo y luego se enorgulleció en su corazón. Esto está en preguntas y respuestas. Cuando el profeta Isaías escribió acerca de él, dijo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando fue escrito de nuestro Señor, él es la estrella resplandeciente de la mañana. Dice la Biblia. Ahora el diablo quería ser adorado. Dice el profeta, lo primero que Dios creó fue ángeles, y entonces él llegó a ser Dios, porque él entonces llegó a ser adorado. Y el diablo viene y se presenta en muchas formas. Hace tiempo vimos esto y yo pensé que sería bueno verlo un poquito más despacio. Mire, María Magdalena, ella llegó a tener 7 espíritus. 7 espíritus. Y el profeta de Dios en muchos mensajes, él habla acerca de estos espíritus, pero cuando él predica conducta, orden y doctrina, él cita a los 7. Dice, estos 7 eran el espíritu de orgullo, de jactancia, de inmundicia, de depravación, de vulgaridad, de emulación y de contienda. Estos 7 espíritus. Ahora mire, ¿qué es el orgullo? En el diccionario dice que el orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Entonces ese es un espíritu malo. Si usted o yo pensamos que somos algo más que los demás, ese es un espíritu malo. Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué
el diablo cuando perdió la batalla? Bueno, ¿para qué se venía para la tierra? ¿Para qué se venía para la tierra? Nomás a darnos guerra. Pero aquí está, y si la gente le da oportunidad, él puede entrar como un espíritu de orgullo. ¿Ve? Ser altivo, arrogante, vanidoso. Eso es ser orgulloso. ¿Ve? Lo contrario sería ser humilde, ser modesto, ser sencillo. Pero ¿qué dice la Biblia en ese respecto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero cada uno estimando a los demás como superiores a él en el cumplimiento del deber. Así dijo el apóstol Pablo cuando escribía a los filipenses. ¿Ve? Dijo el profeta mismo dijo, yo firmo como reverendo, porque es una costumbre aquí, dice, pero en la Biblia se decía Pedro, Pablo, Juan. ¿Ve? El siguiente espíritu que ella tenía era jactancia. Cuando el profeta se refiere a jactancia, él dice, gente importante, ¿es usted? Y el diccionario dice de jactancia que es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Ese es un espíritu. Todo lo que yo he hecho y todo lo que gracias a mí, ese es un espíritu. Ser alguien engreído, arrogante, altanero, ostentoso o presumido. ¿Ve? La Biblia dice respecto de eso y de hablar uno respecto a eso, si quieren para que no se duerman, vean Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Aleluya. Mire, yo lo voy a ver porque no sé las palabras textuales de ahí. Usted sabe, el rey Salomón escribió este libro. 27. Salmo 20, Proverbios 27:2. Amén. Dígame. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Jactancia era el segundo espíritu. El tercer espíritu era inmundicia. Ahora, yo estuve buscando varios lugares, y lo que me da como inmundicia es suciedad, pasiones deshonrosas, impureza. Eso tenía ese espíritu. ¿Ve? Ahora era tan tremendo eso, suciedad, pasiones deshonrosas e impureza. Eso es inmundicia. ¿Ve? Ahora el apóstol Pablo escribió a los jóvenes y dijo, huye de las pasiones juveniles. Pero también a los casados dijo, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. El siguiente es depravación. Ahora, esas palabras a veces nos suenan muy parecidas y uno piensa que se está redundando en lo mismo, pero es muy diferente. Depravación es degeneración o entrega a comportamientos viciosos o que se apartan de la moral y las costumbres generalmente admitidas. Eso es depravación. Degeneración o entrega a comportamientos viciosos o que se apartan de la moral y las costumbres generalmente admitidas. Dijo el apóstol Pablo, él escribía a Timoteo, un joven, dijo, huye de estas cosas. El siguiente espíritu es vulgaridad. Aleluya. Ahora, ser vulgar creo que es más fácil, ya no necesitamos ir al diccionario, es ser un grosero, ser un corriente, también dice el diccionario. Ser un grosero o un corriente es ser un vulgar. Creo que esa es la que más fácil está de entender de estas. Hasta el diccionario me dio un antónimo, o sea, lo contrario es ser cortés, ser refinado. Ser vulgar no. Mire, el apóstol Pablo cuando escribió a los corintios, y los corintios eran una iglesia bien desordenada, yo no sé de qué manera lo hacían, pero ellos llegaban a la Santa Cena, y a lo mejor algunos venían de trabajo con hambre, y ellos llegaban y agarraban un buen pedazo del pan de la Santa Cena y se lo comían y se tomaban el vino hasta que se emborrachaban y cosas de esas. El apóstol Pablo les escribió respecto de eso. Pero respecto a ser vulgar o grosero, vamos a ver una escritura primero a los Corintios 6.
Ahora mire, no, yo no estoy entrando al libro de los sellos, ni al mensaje, ahorita no estoy entrando a la piedra de corona, yo solamente estoy viendo primero a los Corintios 6, que yo creo que es lo básico. Que dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los vulgares, ni los maldicientes o groseros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dígame. ¿Eh? El sexto espíritu que ella tenía es emulación. Emulación. ¿Usted sabe qué es emular a alguien? Es imitar a alguien. Entonces emular es la imitación de las acciones ajenas con afán de superación. ¿Eh? El Señor Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Nosotros como queremos es ser como Cristo. Y el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, yo creo que es primero a los Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pues es lo que queremos imitar. Y el séptimo espíritu es contienda. ¿Qué es contienda? Es una lucha, es un enfrentamiento o una discusión. Entonces María Magdalena parecía ser de esas mujeres que tienen la mecha muy cortita, cualquier cosa ella estaba peleando con los vecinos, ya estaba discutiendo. Usted sabe, la Biblia dice que es mejor estar ahí en el rincón del terrado que estar en un espacio abierto con una mujer rencillosa. Bueno, creo que nadie se atreve a decir amén. Pero bueno, nosotros tenemos ejemplo aquí en la iglesia, tampoco somos hombres machistas. ¿Ve? Ni Cristo ha sido malo con nosotros. Él nos ha tratado como un verdadero caballero. Entonces nosotros queremos tratar a nuestras esposas como verdaderos caballeros también. Queremos hacerlo de esta manera. Nosotros hemos recibido un ejemplo en nuestra iglesia. A veces el que quiere ser machista toma sus escrituras del mensaje, y la mujer que quiere acostarse sin lavar las vasijas también toma las escrituras del mensaje y puede decir, mira, aquí está el profeta lavando las vasijas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Bueno, hay escritura, casi todos toman escrituras para hacer muchas veces lo que quieren que sea de esa manera. ¿Sí me entiende usted, hermano? El borracho toma San Juan capítulo 2 y dice, Jesús multiplicó el vino. ¿Okay? El mojadito dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces yo puedo estar aquí, puedo estar allá. Y cada hombre toma las escrituras. ¿Sí? Cada hombre toma las escrituras de esa manera. Entonces mire, esos son espíritus, son demonios. Son demonios que se presentan de esa manera. Dijo el profeta, y diablos y ángeles son reales, son bien reales. Si no, pregunten a la gente que de repente mira cosas y dice, yo lo miré, pues yo no he mirado nada, pero la verdad no quiero mirar nada. Una vez los discípulos vieron a alguien que venía caminando sobre el mar de Galilea y dijeron, es un fantasma, y se asustaron. Eso está en la Biblia y los evangelistas lo escriben. Uno de ellos es Marcos. ¿Ve? Ahora, el profeta de Dios, mire, hay dos ocasiones en que ellos tienen problemas ahí en el mar. Uno de ellos es cuando el Señor viene caminando sobre el mar, y otro es cuando el diablo trata de ahogar al Señor Jesús. ¿Ve? Ahora vamos a ir, mire, yo creo que anoté por aquí las escrituras. A veces anoto muchas escrituras y muchas cosas, y al último no sé ni qué decir cuando estoy aquí. Mire. Marcos 4:35 al 41. Aleluya. Porque usted sabe, el diablo, ahora Dios, dice la Biblia que Dios saca el viento de sus depósitos, así dice el libro de los Salmos.
Entonces Dios tiene la lluvia, Dios tiene el sol, Dios tiene todas estas cosas. Pero el profeta de Dios dijo que el diablo viene y pervierte todas estas cosas para destrucción. ¿Ven? Ahora, yo quiero mostrar eso en la Biblia. Si nosotros vemos ahí en Marcos 4:35, dije, ¿va? Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de un barco, la proa es la parte de frente, pero él estaba en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando el profeta de Dios se refirió a este evento, ahora mire, hay varios mensajes en los que el profeta se refiere a este evento. Uno de ellos es yendo más allá del campamento, el maníaco de Gadara, Israel en Cades Barnea, y otro par de mensajes donde el profeta dice 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Ahora ellos querían ahogar a nuestro precioso Señor. Ahora yo quiero mostrar la otra escritura que es también referente al mar. 6:45, Marcos 6:45. Usted sabe, es cuando el apóstol Pedro caminó sobre el agua también. Amén. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la 6:45. En Marcos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, de esto ya hemos hablado, la cuarta vigilia ya casi para amanecer, cuando se pone más oscuro, el momento más oscuro. En la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Ve? Ahora hay más referencias respecto a fantasmas, y el profeta de Dios, bueno, ahí lo vamos a dejar, fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento cuando él subió a la barca. Amén. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora usted puede tomar su referencia, ahí es cuando Pedro camina sobre el mar. Los otros evangelistas lo señalan, pero en cuanto él sube a la barca, dice la Biblia, el viento se calmó. Ahí estaba el diablo tratando de ahogar a nuestro precioso Señor. Entonces el diablo, dice el profeta, el diablo viene y pervierte estas cosas. Ahora usted sabe, el diablo siendo un querubín, yo quisiera entender todas estas cosas a veces y traerlas a la iglesia. Cuando yo trato de ver esto, mire, yo miré ahí en el mensaje donde el profeta de Dios dice que este querubín era la mano derecha de Dios, era un hombre, y yo leo las referencias respecto a los querubines, y querubines siempre estaban ahí muy cerca. Cuando hablamos en Ezequiel 10, él habla acerca de querubines alrededor del trono. La Biblia dice que él habita en medio de querubines. En el arca del pacto, ahí estaban dos querubines tocando sus alas y volteando hacia el propiciatorio sus caras. ¿Ve? Era de esa manera. Inclusive Ezequiel capítulo 10, cuando se refiere a las 4 caras de los seres vivientes, dice que la primera cara
era cara de querubín. No dice de toro, dice de querubín. Y los otros 3 seres vivientes sí los menciona de esa manera. Mire, cuando el tabernáculo terrenal fue hecho por Moisés, él se había basado en lo que él había mirado, en las visiones que él había mirado. Él había mirado todas las cosas ahí arriba, dice la Biblia. Ahora hay como 3 o 4 referencias en la Biblia. Yo no las anoté todas, pero hay una que está ahí en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está haciendo su defensa. Él miró el tabernáculo celestial y él pudo entonces hacer el tabernáculo terrenal, y él puso entonces 2 querubines y ahí el propiciatorio donde era puesta la sangre. Entonces miren nada más qué tan cerca estaba el diablo de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y cuando Ezequiel se refirió al diablo, dijo, tú, querubín grande cubridor. Ahora, era alguien tremendo. Era alguien tremendo. El diablo es alguien tremendo que nos puede despedazar. Pero la gracia de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Nuestra confianza está en el Dios de Jacob, dice la Biblia. Él nos cuida, Él nos guarda. Al no haber sido Jehová por nosotros, el enemigo vivos nos habría tragado, dice el libro de los Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazadores. Se rompió el lazo y escapamos, dice el libro de los Salmos. Amén. Pero el diablo era astuto. Ahora mire, yo creo que pudiéramos quedarnos aquí buen tiempo y hay suficiente mensaje y Biblia. Ahora yo aprecio cuando un predicador sube y nomás se dedica a leer el mensaje. Eso es de bendición. Eso es bueno, estar oyendo el mensaje. Eso es algo muy bueno. A mí me gusta el que da así muchos detalles y entonces uno aprende todas estas cosas. Pero mire, el diablo es tan astuto. Cuando el diablo bajó, ahora el diablo conocía muchas cosas. Nosotros no nos ponemos a discutir con el diablo. El diablo es el padre de mentira, él sabe muchas cosas. Él bajó, él inspiró a hombres aquí a su simiente, él inspiró a Nimrod y todos aquellos, y fundaron la gran Babilonia. Y el profeta de Dios dice que Nimrod quería tener una gran religión, un gran ejército y todo, y aquella adoración a Semiramis y a su bebé. Todo lo cual ha venido a través de la historia, y en las edades de la iglesia el profeta de Dios menciona todas estas cosas. Cómo vino y Babilonia era su cuna, pasó por Pérgamo y finalmente terminó en Roma, al cual el profeta de Dios llama el enemigo de Dios. Cómo estaba el gran sacerdote, y cuando llegó a Roma, entonces el emperador recibía adoración como si él fuera el Dios. Entonces él era el Dios para ellos y él era el emperador para ellos. Hasta los tiempos, dice el profeta, de Bonifacio III. Y entonces apareció el primer papa. El emperador dijo, no, espérame, tú dedícate a esa cuestión de la religión y yo me dedico a la política. Y entonces apareció el primer papa, Bonifacio III. Porque Pedro nunca estuvo en Roma. Usted sabe, aunque ellos argumentan y dicen que ahí está en el Vaticano los huesos de Pedro. Pero fue una gran vergüenza cuando encontraron los huesos de Pedro en Jerusalén. Y no han hecho mucho escándalo, pero ahí encontraron aquel osario, aquella cajita que decía Simón, el hijo de Jonás, Simón Bar Jona. Ahora usted sabe, alguien que es muy estudioso aquí en la iglesia, nuestro hermano Miguel Hijo, Miguel Junior, él me prestó este libro. A mí se me hizo muy interesante, mire, encontraron todas esas cosas, y bueno, entonces ¿dónde queda toda la base? ¿Dónde está todo esto? La Biblia dice que aquel caballo blanco salió allá en la primera edad, aquel anticristo del cual el apóstol Juan ya hablaba. Un día recibió una corona triple y él llegó a ser Bonifacio III. Y si usted leyera la biografía de Bonifacio III, él dijo, bueno, todos tienen que reconocerme como el líder universal. Así dice su biografía de Bonifacio III. Él quería ser reconocido como el líder universal.
Entonces recibió una corona y allí apareció entonces el papado. Con el tiempo él va a llegar a ser la bestia. Mientras tanto él es el falso profeta. Dice la Biblia también, la bestia que era y no es y será. Esa es una sucesión de papas que está viniendo y está cumpliendo las escrituras. Uno mira lo que están haciendo y dice uno, dijo hace algunos días, dijo que quería acabar con las iglesias evangélicas aquí en Latinoamérica. ¿Ven? Pero la obra de Dios nadie la puede parar. Aleluya. Seguramente que no. Dios tiene algo que hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, mire, yo voy a brincarme muchas cosas, nada más voy a decir algunas cuantas características. Yo no sé si va a haber bautismos ahorita a la salida o algo, entonces yo no deseo oír demasiado, no deseo cansarlos demasiado, pero sí deseo, si se puede, si puede uno ver algunas cuantas cosas, algunas características de ángeles. El demonio tiene algunas características, los demonios tienen algunas características. La palabra Satanás quiere decir adversario, él es nuestro adversario. Los demonios, mire, en una ocasión el profeta de Dios, cuando él apenas empezaba en su ministerio, él oró por una muchachita que se llamaba Nelly Sanders, aquella muchachita del baile, ¿se acuerdan? Yo no voy a entrar demasiado en eso, pero cuando él oró por ella, hubo unas hasta manifestaciones físicas, ¿se sabe? Manifestaciones físicas, y la puerta se movía y la puerta, o sea, y ellos vieron ese murciélago grande que salió y se metió debajo donde estaba aquel borrachito acostado, y el borrachito aventó el brinco asustado y se salió, hasta se le pasó la borrachera. Y entonces mientras se abría y cerraba la puerta, le decía Nelly al hermano Branham, ¿qué es eso? Los dos eran unos jovencitos. Dijo, no sé. Dijo el hermano Branham, yo tampoco sé. Pero mire, el diablo hace muchas cosas así. Uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que se me apareció? Es que yo vi a fulano de tal que se me apareció, dijo el profeta de Dios. Él dijo que esas apariciones, yo creo que es en demonología, donde él dice que son espíritus de hombres que nunca se arrepintieron. Espíritus de hombres. También el diablo trata de tomar, a veces son espíritus, el diablo trata de tomar formas santas, ¿se sabe? ¿Sí? Ahora, cuando el profeta de Dios se refiere a Samuel, porque la pitonisa de Endor lo trajo, dijo que eso era bajo la sangre de toros y machos cabríos. Dijo, pero ahora no se puede, los santos no pueden venir. Entonces él dijo que las apariciones hoy en día eran de hombres que nunca se habían arrepentido. Y el diablo también hace como aquel hombre en los días de Martín que salió vestido de blanco, ¿se acuerdan? Con aquella túnica y dijo, bueno, vamos a llevarte delante de Martín. Dijo, no, Martín no. Sí, Martín, sí, vamos. Y desapareció entonces eso. A Martín Lutero le apareció una vez con forma de Jesucristo y dijo, adórame, Martín. Y usted sabe que Martín Lutero le tiró el tintero. ¿Ve? Entonces el diablo hace algunas cosas de estas. Dijo el profeta que si hubiera aparecido a los pentecostales, ellos lo hubieran adorado. Amén. Pero antes de darle demasiado crédito al diablo, pues déjeme hablar entonces un poco acerca del Señor Jesucristo, porque ellos no hacen nada. Yo puedo ver también a los diablos correr y arrodillarse delante del Señor Jesucristo. Amén. Y teniendo temor, Señor, ¿nos quieres aventar al abismo? ¿Ve? Porque ellos temen al Señor Jesucristo. Aún ángeles de Dios. Ellos son siervos, dijo el profeta. Nosotros somos los hijos de Dios. Y el día que la novia entienda su posición, eso va a cambiar las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, ni siquiera hemos podido tomar el mensaje de monología. Mira, a veces trae uno demasiadas cosas. Pero mire, ángeles, algunas características de los ángeles. Los ángeles, dice la Biblia, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces esa es la razón, o alguna de las razones. Bueno, yo lo creo porque el mensaje lo dice, que en el principio los hijos de Seth se unieron a las hijas de Caín, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y entonces nacieron los gigantes, usted sabe, porque Caín había recibido una marca y él era entonces alguien más alto. Así lo dice el profeta en Conducta, Orden y Doctrina. ¿Ve? Dijo, ya han desenterrado sus huesos
Y entonces los han hallado esos huesos grandes, de gente grande. Entonces Caín era alguien más alto, la familia de Caín, y un día se juntaron los hijos de los hombres con las hijas de Set, los hijos de Dios. Entonces muchos, inclusive evangélicos y testigos de Jehová, dicen que los hijos de Dios eran los ángeles. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Así dice la Biblia. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. El profeta de Dios dijo que los ángeles cuidan a los creyentes. Los ángeles cuidan a los creyentes. Dijo, cuando yo oro por ellos y ellos lo creen, porque el diablo unge a sus seguidores, dijo el profeta, con incredulidad. Y cuando él oraba por los enfermos, había demonios que estaban ayudando ayudándose entre ellos. Y estaban ayudándose para que esa persona no creyera. Pero en cuanto esa persona creía, el demonio estaba perdido. Esa persona era sana. Porque Jesús todavía sana. Todavía sana. Amén. El profeta de Dios también dijo que Gabriel es el mensajero a los judíos. Son algunas características nada más. Mire, yo ya casi tengo una hora aquí arriba. Gabriel es el mensajero a los judíos, y esto puede ser constatado por toda la Biblia en San Lucas capítulo 1, cuando llega Gabriel, y Gabriel da el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Lo encontramos con Daniel, ahí en Daniel capítulo 9, lo encontramos con Zacarías también en el capítulo 1, siempre con judíos. ¿Ve? El profeta de Dios también dijo que había ángeles de sanidad. Ahora, yo lo estoy citando de ahí del mensaje, y hay algunas referencias del mensaje. Ángeles de sanidad. El profeta de Dios se refiere a la serpiente de bronce ahí en el desierto, y se refiere al ángel que removía las aguas en el estanque de Betesda. Y aún él dijo ahí respecto a sus reuniones. ¿Ve? Y por supuesto también él aclaró, dijo, los niños al morir, hay doctrinas que dicen que los niños al morir se convierten en ángeles. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Ve? Cuando murió Sharon Rose, él la vio del otro lado, más allá de la cortina del tiempo. Pero eso va en contra inclusive de la misma palabra, porque el árbol da fruto según su género. Ahora, si quieres saber más de resurrección, el apóstol Pablo escribe sobre resurrección en 1 Corintios capítulo 15. ¿Sí? Amén. Mire, si no fuera por esto, mire, el séptimo ángel que nos hubiera traído todas estas cosas, ahorita estuviéramos diciendo cosas que no tienen que ver. Este séptimo ángel que un día se paró y dijo, salid en medio de ella, pueblo mío. Ese fue el séptimo ángel clamando para nosotros. Salir de esa confusión, porque esa confusión venía a través de las edades. 3 veces hallamos esa confusión. Babilonia al principio, Babilonia en medio de la Biblia con Nabucodonosor, y el misterio Babilonia en este tiempo. El profeta de Dios, bueno, mire, yo sé que somos una iglesia local y que creemos el mensaje, pero el profeta de Dios nos habló respecto inclusive de los platillos voladores. Dijo que eran ángeles de juicio. Yo sé todas las cosas que han inventado respecto a platillos voladores y tantas cosas que no son ciertas. Inclusive que habían agarrado un extraterrestre y que le habían hecho una autopsia y ese tipo de cosas. Pero son muchas cosas fantasiosas realmente. ¿Usted sabe? Dijo el profeta de Dios, si usted desea que le visiten los ángeles, mantenga su mente enfocada en Dios y no en las cosas del mundo. Los ángeles son siervos y nosotros somos los hijos. Ahora yo no voy a ir más, un poco más en esta tarde. Yo realmente creo que no pude ver el mensaje de monología. Yo quería ver un poco acerca del quinto sello también, para ver lo que el profeta de Dios, porque se acuerda que vimos cómo aquellos santos del Antiguo Testamento fueron reunidos con su pueblo.
cuando el profeta de Dios llega allá a la sexta dimensión, es la misma expresión que él escucha ahí en la quinta dimensión. Él dijo, ¿son todos estos raros? No, tú has sido reunido con tu pueblo, le fue dicho. Entonces yo quería cerrar con todo esto, entender lo que sucedió el viernes, lo que sucedió el sábado. Quizás hoy hubiera sido un buen mensaje hablar respecto del Día de las Madres, porque eso es la víspera, por lo que la gente celebra aquí el 10 de mayo. Creo que en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, y el profeta de Dios predicó algo respecto de las madres, que es algo tan hermoso y tiene su lugar. Una buena madre pues tiene su lugar. Nosotros no celebramos esto, pero tenemos el mandamiento de amar a nuestras madres. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Amén. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Sabemos que tú eres el centro de la reunión, Padre. Perdónanos si un día no te mencionamos lo suficiente, pues todos testifican, y como decíamos en esta mañana, si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer, testificar que tu palabra, que la Biblia es correcta todavía, Padre. Ellos han encontrado piedras que hablan respecto a David, han encontrado ruinas que hablan respecto a Moisés y todas estas cosas, Padre. Han encontrado fósiles de animales que existieron, Señor, en aquel tiempo, y las piedras testifican que tu palabra es la verdad, Padre. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Gracias en esta tarde. Perdona, Señor, este débil esfuerzo. Padre, bendícenos, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor.